Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos los aquí presentes. Gracias por darse cita en nuestra Asamblea General Ordinaria del mes de octubre del 2024. A nombre del maestro Osvaldo Orozco, presidente de nuestro colegio, les damos la más cordial bienvenida. En esta asamblea va a estar a cargo de la División Profesional de Cuidados Paliativos y Tanatología, y tenemos el gusto de contar con dos excelentes ponentes y que además son personas a las que admiro mucho y que estimo mucho. Y bueno, ahorita se las voy a presentar. La primera es nuestra maestra, nuestra querida maestra Hortensia Beatriz Amador Ochoa. Ella nos va a compartir el tema Estrategias grupales para la atención del duelo infantil y del adolescente. Y me voy a servir de comentarles un poquito de manera breve su semblanza curricular y también comentarles que en esta ocasión la asamblea está dirigida por la división, dado que el día 3 de noviembre se conmemora el Día Nacional de la Tanatóloga y el Tanatólogo. Por tal motivo, tenemos a bien compartir con ustedes estos temas. Les recordamos también que pueden hacer sus preguntas hacia el final de la conferencia y vamos a estar mandando el enlace para el registro durante la primera media hora. Bueno. Nuestra maestra Betty, nuestra querida maestra Betty, además es una persona con la que tengo una amistad de hace mucho tiempo. Muchas gracias, maestra, por estar aquí. Bueno, ella es licenciada en psicología, también es licenciada en educación preescolar, cuenta con 2 maestrías, una en terapia familiar y una en tanatología, además de diferentes diplomados. Uno de ellos es en cuidados paliativos, también en habilidades de relación de ayuda, en acompañamiento en el duelo, en humanización y pastoral de la salud, en intervención en crisis y en terapia familiar. Dentro de su experiencia profesional en el ámbito de la psicología, ella ha desempeñado el cargo de psicóloga de la salud en el acompañamiento de pacientes con enfermedades crónicas y sus familias. También ha sido voluntaria en campamentos al niño con cáncer y su familia, en habilidades de liderazgo y comunicación asertiva y adherencia terapéutica. Actualmente es encargada del área de voluntarios en el Centro de Escucha y Atención Primaria del Centro de Humanización Camilo de Lelis y realiza la labor docente en diferentes programas formativos también relacionados a psicología de la salud, tanatología educativa tanto infantil como de adultos y en el ámbito de relación de ayuda. Maestra Betty, muchas gracias por darnos un espacio y sabes que eres más que bienvenida a nuestro colegio, te cedemos los micrófonos y es un gusto estar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Pues bueno, hoy quiero compartir algo que, bueno, que para mí también es uno de los temas que más me apasiona, precisamente, que es el trabajo infantil y adolescente, ¿no? Que es de alguna de las áreas que, pues, de alguna manera más estoy en esta práctica dentro de la actividad aquí dentro del centro. Voy a dar como en este punto lo que nosotros trabajamos aquí en el centro, de la forma como nosotros hacemos estos abordajes, ¿no? Hablando principalmente, ¿no? en estas características, sobre todo que nosotros nos enfocamos en la parte de la humanización, ¿no? Y de ahí partimos, ¿no? Cómo es que también nosotros le damos ese sesgo con los adolescentes y con los niños, ¿no? De ahí más o menos vamos a partir, ¿no? De cómo es que voy a ir como abordando la temática. Espero que no haya importancia, creo que sí lo alcanzan a ver. Si no, pues me dicen y lo hago más grandecito. Creo que ahí. Bien. Entonces, empiezo con esta frase que me gustó mucho porque precisamente no evoca cuál es ese pensamiento que los niños tienen relacionados precisamente aquí. Bueno, aquí en esta frase se especifica más en cuanto a esta pérdida, ¿no? Ante el fallecimiento de un ser querido. Hablamos que las pérdidas obviamente se dan de varias índoles, ¿no? Incluyendo obviamente la pérdida de un ser querido, la separación, el cambio de escuela, ¿no? Y todos estos elementos que los niños y adolescentes van presentando de manera recurrente durante su ciclo vital. Entonces, me gustó mucho esta frase, como a partir también de este criterio y de esta imaginación, ¿no? Los niños pueden percibir, ¿no? ¿Qué es, ¿no? O a qué se refiere precisamente esta conceptualización de la muerte, ¿no? Y dice así, ¿no? Me dijeron que cuando alguien muere va al cielo. Por eso tengo miedo que lo choque un avión, ¿no? Fíjense cómo un niño, el pensamiento infantil, ¿no? Llega a tener, ¿no? Esta perspectiva de qué es lo que sucede si me dijeron que se fue al cielo,
y que allá está, entonces el avión está cerca, ¿no? Y cómo lo vislumbra el niño, ¿no? Entonces, desde ahí también es elaborar o comprender también su proceso, ¿no? En cuanto a qué es la muerte y cómo percibo yo la muerte, ¿no? Entonces, la imaginación ayuda al niño también a vivir ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, veamos cómo también él lo puede plasmar, ¿no? En esta narrativa, ¿no? Relacionado precisamente con su percepción de la muerte. Bien, veamos de manera general cuál sería el objetivo, ¿no? Precisamente de esta charla. El objetivo es presentar estrategias grupales para la atención y acompañamiento del duelo infantil y adolescente desde un enfoque humanizante, brindando una herramienta para un apoyo empático que promueva la resiliencia y el bienestar emocional de los menores, ¿no? De manera generalizada, me enfoco mucho a la parte humanizante porque nuestra, ¿no? Misión y visión se enfoca mucho en ese aspecto, en humanizar, ¿no? No es solamente humanizar al que es el profesional, que bueno, que es parte primordial, pero creo que también cuando hablamos, ¿no? De manera general, cuando hay un doliente, independientemente del tipo de pérdida que sea, pues el hecho de poder acercarnos, de poder escuchar, ¿no? De poderlos comprender desde este sentir todavía nos da, ¿no? Como un plus para que la persona pueda tener mucho más apertura. Y sobre todo cuando nos enfocamos a niños y adolescentes, donde muchas de las ocasiones esos duelos parece que pasan desapercibidos, entonces donde más requerimos nosotros precisamente de ser humanizantes, de entenderlos, de comprenderlos, ¿no? De elaborarlo de una manera divertida, ¿no? Nosotros hablamos también desde ese punto de vista. Las pérdidas sí, obviamente, se trabajan y se contactan las emociones, pero otra parte primordial es donde el chico o la chica, ¿no? Que viene precisamente pueda darse cuenta que pese a que puedas traer precisamente este sufrimiento, puedes sonreír, ¿no? Y puedes ver desde otro enfoque, ¿no? También ese dolor que en este momento tú estás experimentando, ¿no? Y desde ahí es donde vamos a enfocarnos un poquito también, ¿no? Desde esta parte humanizante. Y bueno, desde ahí, antes de iniciar obviamente ya con las estrategias propiamente, pues tendríamos que reconocer quién es ese niño que está en duelo o cómo nosotros podemos nombrar a un niño que está en duelo, ¿no? Normalmente, primero es que lo perciban que está en duelo, ¿no? Ese es como el primer paso, que digas, este niño tuvo una pérdida, por ejemplo, la separación de los padres, se cambió de escuela, murió una mascota, ¿no? Todos estos puntos donde el niño o los niños pueden precisamente, ¿no? Tener un tipo de pérdida, ¿no? Entonces, desde ahí es que el niño sea reconocido como ese doliente. Entonces, desde ahí es donde vamos a ver qué es ese niño, ¿no? Ese niño que está en ese duelo, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, vamos a ver que un niño en duelo es aquel que ha vivido una experiencia de pérdida reciente, ¿no? De especial significado para su vida. Por ejemplo, puede ser un niño que estaba viviendo precisamente la muerte del papá, mamá, hermano, abuelo, alguien cercano a él, pero también, ¿no? Vamos a ver que otro tipo de duelo es el divorcio de los padres, la desorganización que hay en casa, es decir, donde no hay un orden, un acercamiento, donde no se da esa oportunidad también de esa expresión emocional, donde son papás ausentes, ¿no? Entonces, todos estos tipos de circunstancias también hablamos, ¿no? De que el niño está precisamente pasando por un proceso de duelo. A veces como que nos enfocamos exclusivamente que niño en duelo es aquel que pasa por la pérdida de un ser querido, ¿no? Realmente, pues es ampliar un poquito más esta perspectiva y darnos cuenta que el niño pasa constantemente por pérdidas, ¿sí? Y a veces no lo podemos como ni siquiera podernos, ¿no? Vislumbrar y sentarnos y decir, ah, ese niño le fue a lo mejor mal en una relación de pareja, por ejemplo, ya hablando de un adulto, perdón, de un adolescente, donde ya hablamos que también empieza con este tipo de pérdidas amorosas y que también para él son muy significativas en esa etapa, cómo las vive, sobre todo su primer rompimiento, ¿no? Entonces veamos también, ¿no? Estas características, ¿no? De cómo podemos nosotros acercarnos a los chicos de una manera empática, pero todo, sobre todo, donde el chico o la chica pueda decir, aquí me siento en mi lugar seguro, donde yo puedo expresar, donde es esta confianza, en donde no me siento juzgado, ¿no? Sobre todo en los adolescentes,
que no quieren hablar con nadie porque nadie los entiende más que su par, ¿no? Entonces, si nosotros le damos precisamente esa oportunidad donde el chico o la chica puede expresarse, bueno, te damos también, ¿no? Toda esta apertura para que él continúe, ¿no? En ese proceso, y precisamente hable, pero acreciente también esas redes de apoyo en el momento en que está también trabajando, ¿no? Con otros compañeros, ¿no? Que están pasando por esa misma situación, ¿no? Es decir, que no se sienta solo, que no se sienta abandonado. Bien, vamos a ver nada más como de manera muy general para poder precisamente hablar de estrategias, pues también tenemos que ver, ¿no? Esas diferencias evolutivas que se van a ir dando precisamente, ¿no? En la elaboración del duelo, ¿no? Hablamos que tendremos que buscar o adaptar, ahora sí que estas estrategias de acuerdo también al desarrollo cognitivo, ¿no? Del menor, dependiendo las características del duelo y también del cómo él va a ir comprendiendo, ¿no? Lo que es una pérdida, lo que es la muerte. Entonces, primero vamos a reconocer cuáles son esas diferencias por edades y luego entonces ya nos enfocamos, ¿no? Cómo vamos a llevar estas estrategias para que realmente puedan plasmarse, ¿no? Eso sería, ¿no? Lo que veríamos como en esta primera parte. Veamos entonces que a los 5 años, ¿no? Los niños tienen una comprensión limitada de la muerte. No experimentan emociones intensas al respecto, no porque no hay una concepción todavía de que la muerte es definitoria, de que la muerte es irreversible. Entonces, por lo tanto, están muy, ahora sí que muy cortos en esa idea y piensan que en algún momento pueden regresar, ¿no? Entonces, por eso es, ¿no? Que de ahí es como nosotros podemos abordarlo, ¿no? A partir de este pensamiento, que todavía existe el pensamiento mágico, ¿no? Entonces, desde ahí también es donde vamos a tener que ir viendo mi propia estrategia para que el niño pueda llegar a esa expresión de esos sentimientos que aparecen durante un proceso de duelo, que también es algo que nos tenemos que ir enfocando poco a poco. Se centra también en lo que sucede en el momento y pueden percibir cómo la separación de una persona importante. Normalmente los niños más pequeños lo que observan es la ausencia o lo que resienten es esa ausencia. No está mamá, no la veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está papá? Ya no lo vi. Entonces ellos van a estar en este constante cuestionamiento, ¿no? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está papá? ¿Qué pasó con ellos? ¿No? Desde ahí, desde esta concepción de la ausencia. Y también antes de los 5 años, ¿no? También estos pensamientos son vagos y les digo, y siempre lo vamos a ir enfocado a la parte del no está conmigo, ya no lo veo, está desaparecido hasta este momento, ¿no? Que si a lo mejor en algún día vuelve a aparecer, es que estaba escondido, se fue de viaje, ¿no? Es este pensamiento que el niño puede tener, ¿no? En el momento en que está llevando precisamente a cabo esta elaboración de su propio duelo. Esto es por un lado. Por el otro vamos a ver, ¿no? Ya la diferencia, ¿no? También en este desarrollo cognitivo de los niños de los 6 a los 8, que hablando ya, estos niños ya están, ¿no? Dentro de la etapa escolar. Obviamente esta concepción va a ir cambiando también a su proceso madurativo, obviamente también tanto desde la parte académica, pero obviamente, ¿no? A nivel cerebral, como también esto les va ayudando a, obviamente, madurar esta conceptualización que puedan tener de la muerte, ¿no? Aquí a esta edad ya comprenden que la muerte es irreversible y es universal. Es decir, ya no hay marcha atrás, la muerte es definitiva y todos vamos a morir, ¿no? Eso también cambia, obviamente, la forma como nosotros tendríamos que abordar este tipo de estrategias para trabajar con ellos ese proceso de muerte, ¿no? Es decir, aquí todas las personas mueren, ¿no? Y todo el ser vivo puede morir, ¿no? Es algo que también el niño ya lo va a ir de alguna manera asimilando, ¿no? Según Piaget, este entendimiento se desarrolla al pasar del pensamiento operacional al concreto, ¿no? Es decir, ya hay, ¿no? Una concepción mucho más específica, ¿no? En cuanto a este pensamiento. Durante esta etapa también van a buscar afirmar su conocimiento objetivo y entender las normas culturales. Recuerden que en esta etapa es bien importante, ¿no? Cómo se vive, ¿no? La muerte a nivel cultural, cuáles son los valores, cuáles son las creencias, ¿no? La idiosincrasia que tiene cada uno, ¿no? En donde ellos se desarrollan, es la forma también, ¿no?
cómo el niño va a ir llegando a esta comprensión de la muerte, ¿no? Sí, quizás sin temor, a lo mejor hay niños que lo pueden ver desde una manera bastante simple, porque dentro de su propio contexto también lo viven así, ¿no? Es decir, la muerte es parte de la vida y entonces es, sí, elaborarlo, trabajar, contactar, hacer rituales que me lleven precisamente a este mejor entendimiento. A esta edad, entonces, la muerte se vuelve emocionalmente más intensa, con miedo a perder a seres queridos. Aunque no entiendan completamente la muerte, van a reconocer que es una experiencia humana, ¿no? Hablando desde esta concepción, ¿no? Lo primero que ellos van a ir comprendiendo primero es la muerte de los demás, ¿no? Saben que todos van a morir, van en este proceso, todavía no llegan, ¿no? A esta identificación también y este entendimiento de que ellos también van a morir, ¿no? Va por etapas. Entonces, pero en esta etapa por eso es un miedo, porque ya comprenden que los demás pueden morir, ¿no? Y el mayor temor precisamente es perder a otro ser querido, sobre todo si es algún progenitor, pues que muera el otro o que él se pueda quedar solo, ¿no? Es de ahí donde aparecen todos estos temores y es donde nosotros vamos a buscar, ¿no? Específicamente ciertas actividades o herramientas para ayudarles a trabajar estas emociones. Hacia los 9 o 11 años, los niños aceptan la idea de la muerte como algo inevitable y relacionado con el cese de actividades físicas, es decir, ya no hay funcionalidad, ¿no? Los órganos ya no tienen esa función. Pueden reflexionar sobre su propia muerte al enfrentar la de otros, como padres o adultos cercanos, lo que puede precisamente impactarles de distintas formas, ¿no? Dependiendo también las características del niño, la personalidad del niño, cómo dentro de su contexto familiar han hablado acerca de las pérdidas, de la muerte, si hay oportunidad de llegar a esa expresión emocional, si hay inteligencia emocional dentro de los progenitores, si son todas estas herramientas o elementos también que les ayudan dentro de la elaboración del duelo, adecuado obviamente a su propia etapa. Pero recuerden que siempre, ¿no? El contexto, ¿no? Es el que le da esa apertura o por el contrario, ¿no? Hace que sea mucho más cerrados. ¿Por qué? Porque no se habla. Simplemente a veces ni siquiera los llevan todavía en esta época. Los papás no quieren que vaya precisamente a todos los rituales, ¿no? Parte primordial para que el niño se acerque, el adolescente se acerque, ¿no? Pues este tipo de eventos que los va a ver de manera recurrente, ¿no? Durante todo su ciclo vital, ¿no? Pero entonces son como estos primeros encuentros ante las pérdidas y precisamente ante la muerte de un ser querido. Ahora vamos a ver un poquito ya más esta concepción que puede tener, por ejemplo, ya el adolescente. El adolescente de los 12, ¿no? Hacia los 17, 18 años, ¿no? Donde ya empieza a ser este joven. Veamos que en esta etapa para ellos sienten cierto rechazo a hablar con los adultos. ¿Por qué? Porque no se sienten comprendidos, porque piensan, ¿no? Que para ellos lo viven de manera diferente. Acuérdense que de por sí ya para el adolescente es complejo el estar en una etapa, ¿no? Como es la adolescencia, donde hay, ¿no? Muchos cambios hormonales, donde hay muchos cambios a nivel también emocional, a nivel cognitivo. Entonces, de por sí ya es complicado y le sumamos un poquito también, ¿no? El duelo. Entonces hay rechazo hacia los adultos donde no se sienten comprendidos, ¿no? Es de alguna manera la forma como ellos llegan a expresarse, ¿no? A través de su elaboración del duelo. Reacciones parecidas a las de los adultos, sí, porque ya su pensamiento les permite, ¿no? Vivirlo más, ¿no? Asemejado un poquito más hacia el duelo adulto. No igual, pero sí ya tiene ciertos rasgos, ¿no? Relacionados precisamente con el duelo adulto. Pueden carecer de sentido de vida porque están en la búsqueda de identidad. Entonces, dentro de esta búsqueda de identidad, es decir, si esta figura que hoy no está conmigo, de repente desaparece, entonces, ¿cuál será mi sentido de vida? ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? ¿No? Y esto es, ¿no? Ante precisamente la pérdida del ser querido, ante la separación del padre o la madre, ¿no? Donde hoy solamente tengo que vivir con uno de ellos, pues entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Ya no tengo una familia que era lo que yo tenía o venía, ¿no? De alguna manera, ¿no? Viviendo mi experiencia, hoy no la tengo, entonces, ¿cuál será este sentido de vida de aquí en adelante, ¿no? Entonces, de ahí radica también
su forma de vivir, porque no saben hacia dónde van o hacia dónde se van dirigiendo, ¿no? Actitud protectora hacia otros adultos. Regularmente, ¿no? Sobre todo si es un adolescente que era muy cercano o es cercano a los hermanos o algunos adultos, él trata de decir, yo lo hago por ti, déjame hacerlo, yo cuido a mis hermanos, ¿no? Entonces, también es importante hacer como limitar al chico para que no asuma un rol que en ese momento no le corresponde, ¿no? Puede ser el rol del padre con los hermanos o en un momento determinado, ¿no? El rol de el esposo o la esposa, dependiendo las circunstancias, ¿no? Del cómo se está viviendo este tipo de procesos dentro de la familia. Sobre todo en la separación de los padres se ve mucho también este tipo de comportamiento por parte del adolescente, ¿no? Sobre todo si se empieza a ver como este pelear entre los padres y ellos son los que juegan ese rol de ve y dile, y entonces yo le contesto y él es el que lleva como precisamente estos mensajes, suele, ¿no? Vivir este rol, ¿no? De proteger al adulto para que realmente no se dé cuenta o no se entere de lo que está pasando, ¿no? Con el otro. Entonces también para él es importante ver cómo es esa actitud hacia los demás, ¿no? Ocultan su dolor, ¿no? Es decir, todo está bien. A mí no me pasa nada, yo estoy bien, ve por mi hermano, ve por mi hermana, tú cómo estás, yo me siento muy bien, ¿no? No estoy triste, no estoy enojado, todo bien, ¿no? Para ellos todo está, ¿no? De alguna manera, ¿no? En una línea. No es que estén en un aplanamiento emocional, porque no lo están, pero bueno, dependiendo, quizás algunos sí, pero la mayoría lo que hace es que están, ¿no? Como metidos en su caparazón. Yo les digo que cuando llego a trabajar con ellos es precisamente, ¿no? Es que hace una tortuga, precisamente. La tortuga cuando se siente, ¿no? Que está, ¿no? Que está en peligro, se esconde, ¿no? Y a lo mejor ustedes en este momento que están pasando también por este dolor que es tan fuerte y que a lo mejor es la primera vez que lo experimentan, no sé cómo manejar, entonces me escondo, ¿no? Pero a veces también es importante ver hacia afuera, ver con quién puedo contar, qué puedo hablar, ¿no? Entonces ya dentro de este proceso, ¿no? De su propio duelo, ¿no? Entonces algo donde también podemos enfocarnos con ellos, ¿no? Conductas de ansiedad, ¿no? Parte también de una de las emociones que va a estar de manera recurrente presentándose ante la pérdida, ¿no? Les digo, independientemente de la pérdida que sea. Asumen ciertos roles del fallecido, que yo les comentaba, papá, mamá, ¿no? Que normalmente es lo que asumen, ¿no? El rol del adulto. El del otro hermano es un poco más difícil que lo presenten, digo, normalmente asumen los roles, ¿no? De papá y mamá, ¿no? Que son los más cercanos a él. Bien. Gran temor a olvidar, ¿no? Detalles del fallecido, ¿no? Sobre todo los chicos preguntan, oye, pero ¿qué tal si me olvido de él? ¿Qué voy a hacer? Es que no puedo seguir, por ejemplo, yendo a fiestas o haciendo mis actividades que venía haciendo. Va a decir que ya lo olvidé, ¿no? Es parte también, ¿no? De iniciar o darle un sentido también a tu propia pérdida, ¿no? Pero son algunas de las conductas que se van a estar presentando, ¿no? De manera más frecuentes con los chicos cuando inicien, ¿no? Con este proceso o esta elaboración de su duelo, ¿no? Entonces, más o menos a grandes rasgos, son los elementos, ¿no? Que presentamos dentro del proceso, ¿no? Evolutivo. Y ahora sí vamos a ver ya un poquito, ¿no? Estas estrategias o estas características que podemos llevar, ¿no? Dentro del trabajo del duelo, ¿no? Llamo trabajo cuando hablamos a esta elaboración. La elaboración es a manera personal. Independientemente de que nosotros estemos trabajando en un grupo, cada uno lleva su propio proceso. Participamos de él, compartimos con ellos, ¿no? Pero cada uno lleva su tiempo, su espacio, comparte lo que en ese momento él siente, si así lo desea, si no, habrá otras estrategias para que el chico pueda plasmar esa emoción que surge a través del dibujo, a través de la creatividad y todos los elementos que vamos a ver un poquito en las diapositivas, ¿no? Siguientes, ¿va? Bien. Uno de los puntos importantes es ayudar a los chicos a la expresión emocional. Una de las estrategias que nosotros encontramos y que nos ha ayudado mucho, los chicos regularmente, mientras que se van conociendo, sobre todo las primeras sesiones, son muy de observar.
A ver, si él dice, entonces yo hablo, si el otro dice tal cosa, lo voy de alguna manera midiendo y ver si yo puedo expresar, ¿no? Al final, fíjense, o sea, ya dentro del proceso grupal, al final ya cuando vamos en las sesiones, ¿no? Como las 8, más o menos, que 7, 8, que son las últimas, vemos cómo los chicos ya hacen como esa unión. Ellos mismos se apoyan, ellos mismos se acercan, sobre todo si ven llorar a uno de los compañeros, si lo ven que está muy contenido, ellos mismos van y se acercan al compañero, ¿no? A veces sin decir ninguna palabra, solamente van y lo abrazan o lo tocan, ¿no? Entonces veamos también cómo esta expresión, ¿no? Llega también a ayudar a hacer esa unión, ¿no? Sobre todo que se sientan identificados con el sentir del otro, con el pensar del otro, ¿no? Eso también nutre esta parte grupal, pero también nutre y enriquece al propio chico a nivel individual. Eso es lo que buscamos dentro del trabajo del duelo, ¿no? Darle como esa pauta. Pensar sin culpa sobre la pérdida. Los chicos presentan, ¿no? Una alta culpa. Primero porque pensé y dije, quiero que se muera, ¿no? Es un pensamiento. El pensamiento no tiene ese poder. Entonces también tenemos que trabajar con los chicos, ¿no? Imagínense, ¿no? El otro día precisamente una de las compañeras decía, imagínate que tú tengas ese poder de desear algo y que se cumpla, ¿no? Pues ya hubieras deseado sacarte la lotería, ¿no? O sea, ya hubieras hecho aquí rico, ¿no? En realidad no, porque no tenemos ese poder mental para realmente que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, elaboramos precisamente la culpa a través de escribir, por ejemplo. A los chicos les gusta mucho esta parte de la narrativa. Entonces, narran y cambian una historia. No es lo mismo lo que pienso a plasmarlo en una narrativa y verlo. Decir, ah, es que yo pienso esto, la realidad no es así, ¿no? Y entonces es, ¿qué quieres hacer con tu culpa? ¿Quieres dejarla? ¿Quieres romperla? ¿Quieres quemar? Es decir, le damos estas opciones para que también los chicos hagan como este ritual de soltar y hacer un cambio, ¿no? Transmutar a través de esta energía, a través de este quemar, cambien, ¿no? Y dejen, ¿no? De alguna manera le den paso al soltarse, ¿no? Al ya no seguir cargando, les digo, porque muchos chicos se atoran ahí en la culpa. Entonces, la elaboración del duelo, les digo, aunque cada uno tiene o hacemos de manera general esa actividad, cada uno lo puede de alguna manera identificar de manera diferente, ¿no? Analizar precisamente estas consecuencias y es decir, ¿cómo me siento yo, ¿no? A partir de esta pérdida, ¿no? ¿Cómo es mi supervivencia, ¿no? Es decir, yo continúo vivo, él ya no está y a veces también eso en algún punto puede manejar, ¿no? Cierta culpa, ciertos sentimientos, ¿no? No nada agradables porque precisamente se sienten que pues ellos no deberían de tampoco seguir vivos. Si la persona murió, pues yo también debí de haber muerto, ¿no? Sobre todo cuando les toca a chicos por algún tipo de accidente, ¿no? Donde muere, ¿no? Alguno de los miembros de la familia, entonces es como esta culpabilidad, ¿no? Del por qué entonces no morí yo, ¿no? Entonces veamos, ¿no? También esta característica del trabajo con los chicos, ¿no? Poner en práctica conductas, ¿no? Lo que buscamos, ¿no? Es no solamente que elabores el duelo, que lo contactes, que valides tus emociones, sino que también lleves una herramienta para que más adelante tú puedas por sí solo, ¿no? Pues reproducirla en casa, ¿no? A través de hoy me siento muy triste, bueno, entonces hoy escucho esta música que me relaja o hago precisamente esta introspección, o sea, es decir, todos estos elementos que el chico se lleva en el hoy, cuando estamos trabajando en el grupo, pero que son herramientas futuras, ¿no? Para que él aprenda también en pérdidas siguientes, qué puede hacer que le ayuden precisamente a salir, ¿no? De esta situación o de la condición, ¿no? Que puede estar pasando en este momento, ¿no? Punto importante en reforzar con ellos es perder, es dejar algo que era, o sea, era, ya no está ahorita, para entrar en otro lugar donde hay otra cosa que es, ¿qué es lo que sí tengo? ¿No? Y qué es en lo que a mí me va a ayudar, ¿no? Ciertamente no soy el mismo. ¿Por qué? Porque tengo una experiencia diferente, tengo una pérdida, sin embargo, ¿qué, qué me quedó? ¿No? ¿Qué aprendí?
cuáles son esas herramientas o elementos que a mí me sirven para continuar viviendo, ¿no? Eso es el punto clave. A través de rituales buscamos que los chicos precisamente hagan también ese cambio, ¿no? Esto es lo que yo era cuando estaba esta persona. Cierro, hago ese círculo, o cierro ese círculo, pero ahora sigo siendo la misma persona, pero con un aprendizaje diferente. Recoloco, ¿no? A este ser dentro de mi existencia y yo continúo con mis actividades, ¿sí? No lo olvido, siempre lo voy a recordar porque siempre va a estar en mí. Pero ahora, ¿no? A partir de hoy, esto es mi estrategia, es decir, buscamos también que le dé un sentido diferente, ¿no? A su propia existencia, a su propio sentir, eso es lo que buscamos en ello, ¿no? En cambio, conlleva también este proceso de elaboración de las diferentes, ¿no? De adaptación a lo nuevo, a ese proceso que viene. Ahora, ¿qué sigue para mí? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Si estás precisamente dentro de la secundaria o dentro de la preparatoria, que normalmente es lo que nos toca a nosotros, ¿qué quieres hacer, no? Pues a lo mejor tú tenías una actividad extracurricular, entonces lo quieres seguir haciendo, ¿no? Había un chico que siempre nos llamó la atención cuando muere su papá. Él iba a clases de piano, él tocaba piano. Cuando muere el papá, ya no quiere tomar clases de piano, deja definitivamente el piano, porque no quiere. ¿Por qué? Porque era el papá el que lo llevaba siempre a sus clases. Entonces, como ya no está papá que me lleve a clase, prefiero no tomar, ¿no? Al final se dio cuenta también que el hecho de que siga tocando el piano era un homenaje hacia su padre, porque él precisamente lo llevaba porque él deseaba que él siguiera tocando, ¿no? Entonces cambia un poquito su perspectiva y nuevamente retoma sus clases de piano. Entonces hablamos que precisamente eso es darle un sentido diferente a la experiencia, ¿no? Es decir, ya no es, sí hay un duelo, pero es un homenaje ahora a mi padre. Y entonces, como también a mí me gusta, bueno, cambia, ¿no? Mi manera ya de ver en ese sentido mi propia pérdida, ¿no? Bien, nosotros trabajamos con las tareas de Wordle, ¿no? En mucho más enfatizado en la parte grupal. Lo que buscamos es que acepten la realidad de la pérdida, ¿no? Y en base a eso, en base a nuestro manual, es como nosotros vamos de alguna manera dividiendo las tareas. Por ejemplo, nuestra manual, en este caso, niños y adolescentes específicamente, son 8 sesiones. Entonces, lo que buscamos en esas sesiones es que cada una de las actividades que nosotros tenemos planeadas sean relacionadas precisamente, ¿no? De acuerdo a estas tareas. En esta primera fase, lo que buscamos es aceptar la realidad de la pérdida a través de actividades como identificación de las emociones que son las más frecuentes dentro de los procesos de duelo. ¿Por qué? Porque primero contacto en el cómo me siento y eso me da la oportunidad de ir llegando al punto del realismo, ¿no? Que también no debemos de perder, ¿no? Llevar al chico o a la chica al realismo. El hecho de que sean niños no quiere decir que no los llevemos a ese punto, ¿no? Porque muchas de las veces se hacen frases, ¿no? Como aparte de, es que pobrecitos no entienden, ellos no comprenden, no. El niño debe llegar a esa comprensión de acuerdo a su edad, adaptado a su edad, pero tenemos que llegar a ese punto, porque si no, entonces no le estamos ayudando, nos perdemos del enfoque, ¿no? Y entonces no nos ayudaría, ¿no? Ese segundo punto ya unido precisamente a aceptar la pérdida es dar la expresión a los sentimientos, ¿no? Ya actividades específicamente, ¿no? Uno para el enojo o la tristeza, si estoy trabajando la culpa, ¿no? Pero ya en específicos, ¿no? A cada una de esas emociones ya contactadas. Adaptarse al ambiente del que di punto ya no está. Aquí buscamos rituales para ir cerrando, ¿no? Ese cierre, esa despedida, el ya no está, y entonces ir pasando ya a la cuarta etapa o la cuarta tarea, que es cuando recolocamos emocionalmente precisamente al fallecido y lo llevamos a esto, ¿no? Olvidar recordando y continuar viviendo. ¿Cómo? Aprendí una estrategia, recoloqué y continúan, y lo continúo de una manera donde siempre hay, ¿no? Ese reconocimiento al ser que ya no está, ¿no? Entonces de ahí los llevamos más o menos, es como nuestro manual está conformado, ¿no? En estas 4 tareas y es como vamos como también a la finalización, ¿no? Del proceso, ¿sí? Bien. Entonces, dentro de los grupos de apoyo, ¿no? O los grupos de ayuda en duelo que nosotros llamamos aquí,
vamos a ver que normalmente son ya reuniones estructuradas, es decir, ahora sí, nuestro orden del día es el objetivo general de esa sesión y de ahí partimos, ¿no? A las actividades. Normalmente dividimos en 3 puntos el grupo. Primero, las actividades como de inicio para que el chico llegue, se relaje un poquito, lleve también como a esta apertura mental, ¿no? En esta primera parte. Ya en la segunda parte es donde es como el trabajo más fuerte, donde ya contactamos, donde ya hacemos la parte más práctica y al final, que es la tercera etapa, buscamos un juego relacionado con la actividad que hicimos. Por ejemplo, si ellos trabajaron la emoción de la tristeza, bueno, buscamos un juego donde ellos puedan darse cuenta, ¿no? Que la tristeza está presente, pero que también pueden seguir jugando, ¿sí? Es de alguna manera lo que nosotros dividimos dentro de cada una de nuestras sesiones. Dependiendo, es donde le damos más tiempo o mayor tiempo, pero normalmente es como la forma como nosotros estructuramos, ¿no? El trabajo en grupo. Se buscan precisamente mejores formas de manejarlo hablando entre sí y ofreciéndose apoyo. Es decir, no es solamente los facilitadores que están dentro del grupo los que van a hablar. Lo que buscamos es que sean los propios chicos los que sean o los que lleven el trabajo principal. Nosotros solamente guiamos, acompañamos y ellos hacen todo lo demás, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos mismos descubran sus propias herramientas y también, ¿no? Se den cuenta que pueden aprender, ¿no? Estrategias de las demás chicos o chicas que están dentro de su propio grupo, ¿no? Entonces, si buscamos estos dos elementos, se caracteriza siempre por la ausencia de jerarquías entre sus miembros. Aquí todos somos iguales, ¿no? Y desde el inicio también enfocamos. Los que están también como facilitadores, pues entran obviamente también los que trabajan con niños, pues nuevamente, ¿no? Ser esos niños para poder acercarnos más hacia ellos, sí, en una estrategia, pero siempre tratando de ser mucho más cercanos, lo mismo, ¿no? El hecho de trabajar con el adolescente pues es, ¿no? Ver cómo piensa, cómo siente, ¿no? Y desde ahí podernos también acercar nosotros desde esta escucha activa y desde esta manera empática, ¿no? Que es lo que nosotros siempre nos tratamos de acercar. Los grupos normalmente se conforman, ¿no? De 8 sesiones y estas sesiones, les digo, es una vez por semana. La de los niños dura 1 hora y media, la de los adolescentes dura 2 horas, ¿sí? Más o menos aproximadamente, no es lo que se lleva a cabo aquí, ¿no? Dentro de nuestra experiencia, ¿no? Con el trabajo con los chicos. En algún momento estuvimos trabajando también con los chicos con 12 sesiones. Eso fue antes de la pandemia. Después de la pandemia, pues también vino como esta reducción de chicos que fue mucho más complicado. También por lo mismo les cuesta un poco más de trabajo la socialización. Entonces es como nos cuesta más trabajo como reunirlos. Entonces por eso es que también lo que hicimos fue hacer nuevamente o hacer actividades para que se hiciera solamente de 8, pero abarcamos los mismos puntos, ¿no? Todos los elementos que requerimos para que el chico se vaya con las estrategias necesarias y también que elabore su duelo, ¿sí? Es decir, no perdemos ningún momento algún punto importante, ¿no? Sino que nosotros mismos lo vamos retomando, ¿no? Lo que nosotros buscamos dentro de estos medios, precisamente, es que se siga promoviendo el manejo emocional, siempre, ¿no? El saber contactar, el saber manejar o el saber gestionar mis propias emociones, pues me da más herramientas para poder afrontar cualquier tipo de pérdida, ¿no? Reforzar con ellos principalmente la identidad. Recuerden, sobre todo con los adolescentes que están en esta búsqueda. Entonces, lo que buscamos es que ellos mismos se reconozcan ahora quiénes son, ahora a través de la pérdida, ¿sí? Entonces, reforzamos mucho esta parte a través de los recursos, roles y modelos significativos. Bueno, buscamos, ¿no? Acuérdense que dentro de los chicos siempre hay, ¿no? Estos líderes innatos que llevan o encaminan ellos mismos a los chicos, ¿no? Y les ayudan todavía más, ¿no? Entonces también buscamos, ¿no? Que ellos mismos se pongan como líderes y lleven al grupo. Nosotros vamos atrás de ellos, claro, acompañándolos, pero lo que buscamos principalmente es eso, ¿no? Que ellos mismos, ¿no? Busquen esos roles significativos que les ayuden a salir a flote.
que se sientan pertenecientes al grupo, ¿no? Muchas de las ocasiones ellos mismos hacen ya sus grupos de WhatsApp, o sea, no nos incluyen a nosotros, ellos mismos los hacen, ¿no? Imagínense cómo hacen esa ecuación como para que ellos mismos, ¿no? Tengan, ¿no? Esa comunicación entre ellos mismos, ¿no? Entonces eso también nos da la posibilidad de que si en algún punto más adelante ellos pudiera surgir alguna situación compleja, pues tienen a su propio grupo, pertenecen a este grupo, ¿no? Me siento que ellos mismos, como pasaron por una situación similar, me entienden mejor que alguien que nunca ha pasado por un tipo de pérdida, ¿no? De esta índole. Las relaciones y sus beneficios, obviamente, hablamos de los vínculos y obviamente estos vínculos nos llevan a la creación de redes. Entonces también es otro de los elementos que buscamos, no solamente dentro de su contexto familiar, sino que también ellos mismos crean, ¿no? Y acrecienten cada vez más esas redes de apoyo, ¿no? En lo subsecuente dentro de su parte cotidiana, ¿va? Bien. Y la otra es la oportunidad de buscar y encontrar soluciones propias, ¿no? Les digo, no es solamente aprender aquí, sino aprender a ser una persona creativa en la resolución de los problemas y entonces, ¿no? Poder reconocerme en esta parte autónoma y poder seguir adelante, ¿no? En este reconocimiento de mis propias capacidades y habilidades con las que yo puedo, ¿va? Bien. Y también vamos a ver esta proporción de retroalimentación a la persona con respecto al comportamiento, es decir, siempre hay una retro, ¿no? Con los facilitadores, pero obviamente también entre los propios chicos, ¿no? Buscamos esa retroalimentación, ¿no? Donde siempre puedan apoyarse, donde puedan expresarse, ¿no? De una manera siempre respetuosa, porque creo que ese también es uno de los puntos claves. Hablamos también de la parte de la confidencialidad, donde siempre lo que aquí se dice, lo que aquí hablamos, lo que aquí expresamos, se queda solamente entre nosotros, ¿sí? Aunque a veces puedan incorporarse algunos hermanos, les digo, precisamente por la condición de que no hay, ¿no? Que podamos hacer más grupos porque son pocos, pero se busca obviamente que se trate de que no haya hermanos porque muchas de las ocasiones no pueden expresarse, pero bueno, si no hay esa oportunidad, pues bueno, tratamos de buscar la mejor estrategia para que sí exista esta retro independientemente, ¿no? De la existencia de los hermanos, ¿vale? Bien, veamos ya ahora sí propiamente las estrategias, ¿no? Ya grupales que nosotros llevamos a cabo. Muchas de las ocasiones llevamos la parte de la arte terapia, ¿no? A través de esta expresión creativa, que es precisamente la expresión de actividades. Mira, les tengo aquí uno de los trabajos de los chicos, espero que sí los alcancen a ver. Esta es una maceta. Esta maceta fue pintada por una de las chicas. Lo que buscamos es a través de esta maceta, es que ellos expresen su sentir, ¿no? De la pérdida, ¿no? Y en ese sentido, después, ellos mismos van a plantar aquí, ¿no? Que nosotros le damos también como ese anclaje, les traemos una plantita y hablamos precisamente, ¿no? Que están en ese proceso de crecimiento. Entonces, a través de esta expresión siempre van a recordar, ¿no? Es cómo es ese sentimiento y a partir de ello, ¿no? Cómo pueden empezar a construir, ¿no? A partir de ello, cómo puedes llegar a esta transformación. Pero empezamos a través de esta parte de la creatividad o la parte de la arteterapia, ¿no? Este no está pintado, pero lo que estamos buscando, este es un corazón. Lo que buscamos también es trabajar un poquito, ¿no? Esto del Kinshu, que apenas que se está poniendo de moda, ¿verdad? Nosotros no lo vamos a romper también por seguridad de los chicos, porque sí está un poquito, a lo mejor, bueno, sí se alcanza a ver más o menos del tamaño, pero lo que vamos a buscar en ellos es precisamente la resiliencia, no solamente es esto, sino que lo pinten de acuerdo a cómo se sienten, pero ellos mismos van a dibujar, ¿no? Y van a resaltar cuáles son esas heridas que ellos tienen, ¿no? Entonces ellos las dibujan, después ponemos precisamente el resistor que es con diamantina, que es dorado, y entonces ellos mismos no van a unir o van a ver cómo puede estar unido, ¿no? Dentro de su corazón hay estas heridas, pero bueno, pueden darle esta continuidad, ¿no? El corazón está completo, siguen ahí, pero siempre van a recordar a la persona, ¿no? A través de, vamos a decirlo, ¿no? De estas
estas partes importantes que dejan ellos, ¿no? A través de la cicatrización, ¿no? Que también les explicamos un poquito estas características. Bien, estas son algunas de las actividades que trabajamos con ellos desde la etapa de la expresión creativa, ¿no? La narración de cuentos, pues bueno, es todo el tiempo, ¿no? Hablamos ya sea cuentos a través de libros, o ya otra de las grandes ventajas que tenemos es que dentro del YouTube ya encontramos cuentos ya precisamente, ¿no? Ya animados, que esto también nos ayuda más porque el chico todavía llega mejor a esta expresión, ¿va? Bien. Las técnicas del juego terapéutico, bueno, hablamos mucho, ¿no? Del juego, les digo, normalmente nosotros ocupamos el juego al final de la sesión, porque hablamos de que venimos en un trabajo que es bastante fuerte, la parte central, y entonces lo que buscamos es que el chico también se vaya relajado, sí, pero con un aprendizaje, no en el juego, ¿no? Entonces nos enfocamos mucho en esta perspectiva, trabajamos el trabajo en equipo, pero también trabajamos, ¿no? Esas emociones que independientemente de lo que nos toque, es lo que nosotros hacemos, ¿va? Bien. Juego de cooperación y trabajo en equipo, a veces tenemos trabajos, por ejemplo, les ponemos a armar rompecabezas en grupo, pero ahí les ponemos también limitantes, ¿no? No todo el grupo puede hablar, solamente una parte del grupo puede hablar, y la otra parte del grupo que puede hablar, que no puede hablar, mueve el rompecabezas, es decir, nosotros le llamamos cerebros, cerebros y manos, ¿no? El cerebro habla, pero las manos no hablan, entonces si el cerebro no lo indica, no puede mover. Entonces vemos también cómo estas estrategias de cooperación para llegar a armar el rompecabezas se divierten y también aprenden también a la forma de comunicarse, ¿no? Eso también lo que buscamos, esta nueva estrategia para poder comunicarme, ¿no? Lo que pienso y de qué manera lo voy a expresar, ¿no? Es otra de las formas o estrategias que nosotros implementamos, ¿no? Los grupos de diálogo y reflexión, les digo, normalmente hacemos una actividad y siempre nos vamos como a esta plenaria para que ellos puedan, ¿no?, expresar. Cuando son, sobre todo, puntos muy importantes como una carta, ¿no?, que a lo mejor yo tuve que escribir, o algún elemento que es solamente mío, no los hacemos hablar, el que quiera expresa, el otro solamente, si quiere de manera muy generalizada, lo que sí es llegar al cómo se siente. Si no quiere leerlo, no lo hace, solamente expresa su sentir, ¿no? Es otra de las formas que buscamos también para que el chico o la chica no se sienta invadido. Simplemente le damos su espacio, ¿no? Es otro de los elementos que también hacemos nosotros. Y preguntas guiadas, obviamente, a partir de una reflexión o alguno de los elementos, ¿no?, que ya tenemos o que venimos trabajando, ¿no? A veces hacemos fantasías guiadas y sobre de eso ya plasmamos prácticamente preguntas ya dirigidas hacia lo que de alguna manera buscamos que reflexionen los chicos. Bueno, también aparte del mindfulness y la regulación emocional, que también nos estamos implementando, buscamos que tanto niños, adolescentes aprendan, ¿no?, a contactar o a trabajar precisamente con la respiración y a trabajar con su propio dolor, ¿sí? Son algunos de los elementos que nosotros vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Bien. La visualización guiada y meditación breve, les digo, normalmente hacemos una narrativa, sobre eso los vamos elaborando, los vamos trabajando. Hay veces que lo pueden hacer dentro de su propio espacio sentados, buscamos otras estrategias donde ellos también puedan estar en el piso, es decir, vamos cambiando las estrategias, ¿no?, para que ellos también contacten y lleguen, ¿no?, a esa mayor visualización. Bien. Y pues obviamente los rituales de despedida y conmemoración es bien importante poderlos trabajar, ¿no? Nosotros trabajamos, les digo, uno de los rituales es precisamente el de la maceta. Lo utilizamos primero en una sesión lo pintan. En la siguiente sesión van a poner la plantita, van a hacer como el traspaso, precisamente normalmente se los traemos en una maceta más pequeña, y lo hacen como ese traspaso. Les hablamos que es también ese proceso que ellos están haciendo, ¿no? Hoy estás aquí, pero vas a estar en ese proceso de crecimiento. Aunque hoy duele, vas a crecer. Entonces pasa precisamente esta plantita a la maceta más grande, y aparte
ellos hacen una carta de despedida a ese familiar que ya no está. ¿Qué hacen? La queman y entonces la ponen como precisamente abono a la maceta o a la plantita, ¿no? Entonces, obviamente esa plantita va a tener un significado, ¿no? Hay alguien una vez me preguntaba, oye, ¿y qué pasa si se le seca la planta? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser un doble duelo, ¿no? No, porque acuérdate que cuando estamos en un proceso de crecimiento, dejamos muchas cosas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarme, también me lleva a un proceso de cambio. Y a veces también hay que aprender a dejar eso atrás y yo continuar viviendo. Entonces, es a donde también llevamos a los chicos en ese enfoque, ¿no? Y obviamente es despedirme, hacer un cierre, ¿no? Expresar ese amor y sobre todo nos enfocamos mucho en hablar de el agradecimiento, no quedarme enfocado solamente en el dolor, sino el agradecer, el haber convivido, el que me hubiera conocido, el estar con él. Eso es lo más importante para los chicos, agradecer. Y entonces eso nuevamente les da un anclaje, otra forma de pensar, ¿no? Y agradecer siempre, ¿no? Esta experiencia vivida, ¿sí? Estos son, les digo, algunas de las estrategias que utilizamos nosotros durante las 8 sesiones. Vamos variando y vamos buscando las mejores estrategias para ellos. Acá tengo una lámina y esta, ay, no sé si la alcanzan a ver, está muy grande. Nosotros la llamamos precisamente el camino del duelo. Entonces, los chicos inician aquí. Este es el camino, inician con el corazón precisamente roto y ellos, conforme van avanzando las sesiones, se van a ir, ¿no? Precisamente acomodando hacia el espacio donde ellos creen que están. Acá llegamos, si se fijan, aquí hay unas pequeñas flechitas, que es donde los chicos van hasta el momento, hasta llegar precisamente, ¿no? A este proceso de cambio, que es la esperanza, ¿no? Entonces también trabajamos un poquito, ¿no? El que se den cuenta cómo ellos van avanzando. Es decir, que el camino no solamente es cuando está mi corazón roto, sino que voy avanzando hacia una parte, ¿no? De crecer. Y el crecer es llegar a agradecer y al tener esperanza porque sigo vivo. ¿Ah? Bien. Entonces, nada más termino rápidamente con esta metáfora que dice así. Imagina que estás tranquilamente en una playa. De pronto empieza a aparecer pensamientos y emociones muy desagradables. Dolor por la ausencia, tristeza, nostalgia, ansiedad, miedo, enfado. Todas estas emociones y pensamientos se meten dentro de una gran pelota de playa. Esta pelota nos recuerda todo lo doloroso y desagradable que tenemos. ¿Qué podemos hacer con ella? Lo que intentamos es mantenerla debajo del agua para que no se vea. Una vez sumergida todo, está bien. La playa vuelve a ser como era antes, salvo por el hecho de que estamos esforzándonos mucho en intentar mantener la pelota bajo el agua. Además, tampoco podemos nadar o jugar, porque en el momento en el que lo hagamos, la pelota volverá a emerger a la superficie, ¿no? Precisamente se las damos a los chicos para que ellos también vislumbren que no es solamente esconder. El hecho de que esconda o aguarde, eso me va a dar, ¿no? Posibilidad de continuar. Lo más importante es sacar, hablar y recolocar y dar un sentido a esta experiencia, ¿no? Es a donde llevamos más o menos o buscamos también en el trabajo de las metáforas. Bien, hasta aquí terminé. Muchas gracias, maestra Betty, por tan, bueno, es un trabajo muy sentido. Yo sé que ustedes nosotros en Centro San Camilo, ustedes en los trabajos de grupo ponen el corazón y la ciencia al servicio de esta vulnerabilidad humana. Y sin duda lo que nos compartes este día son estrategias y pautas que lleven al crecimiento luego del dolor, como bien decías, no quedarnos en el dolor, sino transformarlo también en una forma de amor. Te agradezco mucho y también quisiera en los minutitos que tenemos, si alguno de nuestros compañeros o nuestras compañeras que están presentes quisieran hacerte alguna pregunta en directo, sería el tiempo, compañeros. Maestro Ramón, lo escuchamos. Beatriz, excelente trabajo, está muy bien explicado. Y a mí me gusta la parte de la arteterapia, porque es muy proyectiva y funciona. Eso me recuerda también la película de Coco, para el concepto de la muerte y de la abuelita y todo eso. Creo que es como más
menos doloroso para los niños y adolescentes el meterlos a ese mundo, ¿no? Pero muy bien estructurada tu charla. Este, es- Espero que muchos lo trabajen porque no es fácil, no es fácil trabajar esto, porque tiene que llevar una estructura desde el niño, ¿no? Desde todas sus condiciones de niño, si tienen papá o no, si están con los abuelos, etcétera. Hay mucho trabajo ahí muy fuerte. Yo no trabajo con niños, pero conozco el trabajo en cuanto al teatro. Yo manejo la parte del teatro, ¿sí? Y eso sí, ha sido muy bueno. Felicidades y buena la conversación. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro Ramón. Maestro Edson, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Maestra Beatriz, pues también agradecer por esta ponencia, la verdad, muy detallada y sobre todo pues, retroalimenta mucho por la información que se necesita, ¿no? Para estas poblaciones infanto-juveniles. Yo tengo duda respecto a, porque bueno, nos platicaba que se va trabajando durante estas 8 sesiones y que pues como tanto los chicos como cualquier otra persona pues va llevando su proceso en el duelo como tal, pero es decir, cuando los chicos inician, van sus 8 sesiones, terminan sus 8 sesiones grupales, hay un seguimiento posterior que se llega a dar a nivel individual, esto porque a lo mejor puede que a algunos todavía pues les sea complicado, a lo mejor la parte de la aceptación y el desarrollo de la esperanza, más o menos cómo lo van manejando por esa parte y por la parte también pues de los tutores, ¿no? Que en muchas ocasiones también ellos son, pues esta gran sinergia para nosotros los terapeutas de que nos puedan estar ayudando a sembrar justamente esta parte de esperanza y de aceptación para ellos. Ujú. Sí, muchas gracias. Bueno, con nosotros el inconveniente que tenemos es que a veces los papás dicen, ya terminaste, ya se acabó y ya no te llevo. Es una de las grandes complicaciones. Sí, se puede dar seguimiento a algunos de los chicos siempre y cuando también el adulto, que sea como el tutor, pues quiera traerlo, porque les digo, ese es uno de los grandes inconvenientes que nosotros no topamos, o una de dos, o lo traen y luego lo dejan aquí y se olvidan allá, lo dejan hasta 20 minutos, una hora aquí, o no los traen. Entonces, intentamos obviamente que si hay alguno de los chicos que requiera unas sesiones más, se les da como 2 o 3 sesiones solamente de soporte para este chico. Habrá situaciones que nosotros detectamos que específicamente en la labor que nosotros hacemos ya no es propiamente de un acompañamiento en duelo, y entonces hacemos referencia. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, bueno, dentro del área, no todos los facilitadores son precisamente psicólogos. Entonces, ¿están preparados? Sí, están preparados porque llevan o tienen el diplomado en la parte tanatológica, pero no específicamente en una parte terapéutica. Entonces, lo que hacemos es precisamente hacer esa referencia. ¿De qué? De que ya precisamente desde la parte, ¿no? Psicoterapéutica se les dé, ¿no? Las herramientas ya a los chicos, ¿no? Pero desde otro enfoque, ya no propiamente a veces del enfoque tanatológico, sino ya desde la perspectiva que ellos requieren, sobre todo a nivel conductual, o puede ser también a nivel, ¿no? Pensamientos, ¿no? Que es donde se les puede aportar. Mientras que esté como en nuestra área, que es más desde las emociones, desde esta parte de la comprensión de sí mismos, sí, pero ya cuando hablamos de una situación mucho más desde la línea psicoterapéutica, sí hacemos esa referencia para que se elabore desde la parte externa. Perfecto, muchísimas gracias. Mm. Muy bien, muchas gracias, maestro, por su pregunta. Maestra Betty, tienes comentarios en el chat donde te mencionan que es muy interesante la participación que has hecho y la técnica de la maceta también fue de mucho agrado. Creo que nos has generado también esta posibilidad de adecuar diferentes técnicas. Te agradezco muchísimo el tiempo que hoy nos compartes y no sé, creo que ya no hay alguna otra pregunta. Tenemos bueno, están aplaudiendo aquí el maestro Daniel Ávila. Y también entonces ya tenemos presente a nuestra siguiente ponente, entonces me voy a permitir compartirte un breve reconocimiento que en la medida de lo posible te lo haremos llegar a la brevedad.
Bueno, el Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, Asociación Civil, otorga la presente constancia a la maestra Hortensia Beatriz Amador Ochoa por su valiosa participación como ponente en el programa de actualización profesional 2024, impartiendo el tema Estrategias grupales para la atención del duelo infantil y adolescente, llevada a cabo el 31 de octubre del 2024 a través de la plataforma Zoom. Atentamente, por una praxis científica, profesional y social de la psicología, Guadalajara, Jalisco, a 31 de octubre del 2024, y firmada por nuestro presidente, el maestro Víctor Osvaldo Orozco Estrada. Muchísimas gracias, maestra Betty. Gracias por hacernos un espacio en tu agenda y gracias por compartir con nosotros estas estrategias. Muchas gracias. Bonita Muchas noche para gracias. todos. Hasta luego. Gracias por tu participación y el colegio está a tu servicio también. Gracias por hoy.